en esta ocasión, que ya nos acercamos más a las festividades del país, pues se nos ocurrió la idea de presentarles a los nuevos investigadores que están trabajando con nosotros como becarios, que ganaron una beca y que están preparando sus tesis de licenciatura, en este caso de este semestre. Después vendrán los de maestría y doctorado, con la finalidad pues de que ustedes escuchen otros puntos de vista o nuevas investigaciones, no siempre escuchar a las, como decimos, a las vacas sagradas, sino a los nuevos investigadores que tienen mucho que decir, porque sus investigaciones son muy frescas, porque se han metido archivos. Entonces yo creo que vale mucho la pena darles una oportunidad y que nos comenten sus trabajos, nos presenten sus avances de investigación. En concreto, los alumnos de licenciatura ya concluyen sus tesis, al menos en principio, en abril, o sea que ya son trabajos como más preparados, ¿no? Así que en esta ocasión invitamos a Marco Antonio Ibarra López, quien pertenece a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y que nos va a hablar sobre las mujeres en el México de la Independencia. La dinámica va a ser la siguiente: él va a presentar una exposición, ¿verdad? Muy amena, muy platicada, ¿verdad? Para no leer. Y después haremos comentarios entre los dos, y el público, desde luego, que también puede intervenir para lo que quiera preguntar, punto de vista, si están de acuerdo, en fin, para hacerlo un poco más vivo, ¿no? Entonces, bueno, les damos la bienvenida a todos ustedes, espero que nos acompañen durante todo el semestre. Doble asistencia, porque hoy es día de mucho frío, entonces es doble asistencia. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, pues vamos a empezar entonces con la conferencia. Bueno, pues bienvenido Marco Antonio, y te cedo la palabra para que inicies tu presentación. Muchas gracias. Tú siéntete con toda la libertad. ¿Te quieres parar? Bien. Bueno, pues antes que nada, mi agradecimiento al doctor Ramos, al Centro de Estudios Carso, Historia de México, por esta oportunidad que nos dan, pero ante todo gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de venir a escuchar lo que estamos haciendo quienes estamos estudiando, ¿no? No soy un joven, como ustedes ven, sin embargo, acabo de terminar la licenciatura en Historia del año pasado y bueno, una de las mejores cosas que he hecho en mi vida a nivel de estudio, claro está, y pues vengo a compartir con ustedes un poquito de este tema que me interesó desde que inicié hace 2 años la etapa en la que tenía yo que decidir mi tema de tesis. Un buen día con la profesora Marta Terán, mi asesora de tesis. Ella se dedica a lo que es estudios de colonia, la última parte de la colonia, el siglo XVIII, principios del siglo XIX, y por lo tanto abarca independencia. Entonces, desde un principio fui cuestionado al respecto de qué vas a escribir, qué vas a hacer. Estuvimos alrededor de medio año leyendo de independencia, leyendo de colonia, y un buen día me di cuenta que había muchos hidalgos, muchos aldamas, muchos guerreros, y le pregunté un día a mi maestra Terán, ¿dónde están las mujeres de la independencia? En ese momento debo confesar que sentí un poco de ignorancia, porque me dijo, pues a ver, dime tú, ¿dónde están las mujeres de la independencia? Y pues yo le dije, pues José Ortiz de Domínguez, la Leona Vicario, la Abuela Rodríguez, y ahí me quedé, sí, como estudiante de historia, con 3 nombres, y a lo mejor esforzándome un poco más, pensé en el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y me dije, bueno, ahí al menos a nivel metafórico está la presencia de la mujer en la independencia. Yo sabía que no podía quedar ahí. Fue la curiosidad lo que me llevó a meterme en este tema. Y bueno, en un principio debo confesar que
al inicio del tema dije, me estoy metiendo en camisa de 11 varas, ¿no? Tratando de hablar de mujeres que vivieron hace 200 años, cuando muchas veces apenas nos entendemos entre hombres y mujeres a nivel contemporáneo, ¿verdad? Pero bueno, aquí el tema. Llevo cerca de año y medio leyendo, indagando en archivos, y creo yo que he descubierto, no el hilo negro, porque hay muchos investigadores, las vacas sagradas, como dijo el doctor Ramos, muchos investigadores de gran categoría, de grandes alcances, que han hablado ya de este tema, no es un tema nuevo. Entonces mi tesis pretende pues hacer una pequeña aportación a lo que todos los grandes historiadores, historiadoras ya han hecho, principalmente en las últimas décadas del siglo XX, ¿no? Hubo un historiador en el pasado festejo centenario de la independencia, en el tiempo del Porfiriato, Genaro García, un varón también, que hizo una recopilación muy amplia de las mujeres. Se preocupó, hace 100 años yo me enteré al inicio de este tema, pues que ya había habido alguien que se había preocupado por las mujeres, ¿no? Hace 100 años, entonces por eso les digo, no es un tema nuevo. Genaro García hizo una gran recopilación en su colección de documentos para la historia de México y de la independencia, y recopiló todo lo que encontró acerca de las mujeres. Ha sido una gran fuente para mí en cuanto a conocimiento. Otras de las fuentes que yo estoy utilizando para la tesis que estoy desarrollando es el Diario de México, que se elaboró de 1805 a 1813, con ciertos cortes por el inicio de la guerra precisamente, pero fue una edición continua, fue el primer periódico mexicano que se editó de manera continua, día tras día, por así decirlo. Esa fuente yo la he estado utilizando para conocer, para tratar de indagar una colección de alrededor de 5,000 documentos en los que hemos hecho pues búsquedas exhaustivas tratando de buscar los rastros de la presencia femenina, ¿verdad? Y bueno, comencemos. Voy a leer un poquito, tal vez en algunos momentos detenga, haga algún comentario. Si ustedes gustan hacer alguna pregunta, igual nos detenemos. Las imágenes que traigo son pocas las imágenes. El problema precisamente de este tema es que se ha escrito tan poco de la mujer que inclusive no hay imágenes así nítidas, o imágenes, o al menos grabados que nos hablen de mujeres que participaron en la independencia. Entonces nuestras imágenes son muy sencillas, pero bueno, espero las disfruten y espero disfruten la lectura de la ponencia. Muchas gracias por su atención. ¿Qué fue la guerra por la independencia mexicana? Mucho se ha escrito para tratar de clarificar esta pregunta. Basta tan solo un vistazo para saber que las respuestas son tan diversas como diversos los autores que han tocado el tema a lo largo de los ya casi 200 años. Leslie Beer Simpson, en su obra Muchos Méxicos, editada en la década de los 70, se refiere al movimiento como un gran motín, nada más, tan desordenado y confuso como el caos. Un historiador norteamericano más contemporáneo, Eric Van Young, en su reciente estudio intitulado La otra rebelión, al abordar el movimiento de independencia como un conjunto de pequeñas revoluciones, lo explica como una revolución social, pero solo si se analiza al nivel más local y en la escala más diminuta. Por otro lado, y para finalizar con los ejemplos, Luis Villoro cita el movimiento como la primera gran revolución popular de América Latina. Podríamos perdernos en definiciones, podríamos indagar distintos huecos temáticos que hay aún con toda la investigación que se ha hecho. El hueco que nosotros elegimos en este caso es el de las mujeres. Tenemos aquí un mapa que nos muestra la organización política de lo que era la Nueva España hasta 1820, parte de 1821. Lo pusimos aquí, o decidí ponerlo para ubicar. Gran parte de la población estaba concentrada en lo que son los actuales estados obviamente de México, Morelos,
la zona del Bajío, que conocemos actualmente como el Bajío, Michoacán, parte de Oaxaca, hacia Veracruz y hacia Guerrero, que eran los dos puertos por donde entraban mercancías, ¿verdad? Tenemos la existencia, o teníamos en aquel entonces la existencia de 13 intendencias, ¿sí? Cada una con una especie de gobernador, por así decirlo, y teníamos en la parte más norteña algunos territorios, la Alta California, Nuevo México y lo que sería Texas. Aquí en este mapa, mucho más sencillo y simple, pero creo que se aprecian un poquito más claramente los nombres, ¿verdad? Todo esto, o más bien estos mapas, los tenemos aquí pues para ubicar el contexto, para ubicar el territorio en el que todo se desenvolvió. Yo me quisiera sumar un poquito a esa pregunta que yo me hice, o los quisiera invitar a reflexionar, y quisiera que me dijeran ¿a qué mujeres de la independencia conocen ustedes? Y que en este momento, antes de seguir con la ponencia, nos preguntábamos si es posible que la mujer hubiera estado ausente. No sé, yo imagino pasando un poquito una situación crítica a momentos actuales, si en este momento se diera un conflicto en algún lugar, la mujer estaría presente, estaría actuando, estaría al lado de quien tuviera que estar, ¿verdad? Entonces, esa duda fue la que me inclinó a seguir con este estudio. A mí me sucedió que en algún momento, al empezar a estudiar este tema, se me apareció una imagen mental, yo creo que muy creada también, acerca de la mujer de la colonia. Empecé a imaginar esa mujer de largos vestidos, cubierta hasta los brazos, hasta abajo, con velo negro, deambulando por calles, por pueblos, por veredas, para dirigirse únicamente de su casa al rosario o de su casa a la costura, o en algún momento dado a alguna tertulia que eran muy comunes a finales del siglo XVIII, ¿no? Pero bueno, esa era la imagen que yo tenía de la mujer. A medida que seguimos indagando, que intentamos conocer cómo era la mujer, fuimos encontrando, y digo fuimos porque uno como estudiante no está solo, siempre hablo en términos de nosotros porque están nuestros maestros atrás, están todos los historiadores que nos ayudan, que nos aconsejan, ¿verdad? Pero bueno, fuimos indagando acerca de cómo era esa mujer y nos encontramos con datos muy interesantes, a tal grado que actualmente en la tesis yo estoy convencido, o estamos convencidos, de que en la primera parte del siglo XIX, alrededor del año 1800, se dio un cambio en la forma de pensar de las mujeres, un cambio en lo que ellas pretendían hacer a nivel de sociedad. Traigo aquí una referencia de lo que el pensamiento judío-cristiano de este español o latino, por así decirlo, esperaba de las mujeres. Una referencia que extraje de un libro que se llama La perfecta casada, de Fray Luis de León, que tal vez ustedes hayan leído, oído, y extraje algunas pequeñas notas en las que Fray Luis de León, en el año de 1583, le señalaba a las mujeres cómo era ser una buena mujer, o qué la sociedad podía esperar de ellas como casadas o como monjas, que eran los ideales máximos, ¿no? Se las voy a leer. Decía así Fray Luis de León: el matrimonio se entiende como el oficio que Dios asignó a la mujer. Si la monja place a Dios regalándose con él, esta, la esposa, le ha de servir trabajando con el gobierno de su casa por él. Una curiosa: vivir con leones y con dragones es más pasadero que hacer vida con la mujer que es malvada. Todo mal es pequeño en comparación de la mala. A los pecadores les caiga la suerte. La mujer dio principio al pecado y por su causa morimos todos. Cita el Proverbio 19. Dice: por manera que la buena casada, en este artículo de que vamos hablando, de ser hacendosa y casera, ha de ser labradora o semejante a labradora, todo cuanto pudiere.
Mujer de valor, ¿quién la hallará? Raro y extremado es su precio. Así que esta es la primera alabanza de la buena mujer, decir que es dificultosa de hallar. Fue un pensamiento que permeó el concepto de mujer gran parte de lo que fue el periodo colonial español y novohispano. Estas imágenes creo yo que son las que nos fijaron a esa mujer de velo, de vestido largo, muy tapada, muy recatada, que era incapaz de alguna manera de contravenir lo que el cura, el marido, el hermano mayor dijera o el padre en un momento dado. Resulta que en la indagación que hemos elaborado a partir de los textos del Diario de México, nos encontramos mujeres que escribían, muchas de ellas, algunas de ellas bajo seudónimos porque no se atrevían, digamos, a exponerse a la opinión pública así de manera frontal. Algunas más, hemos encontrado algunas mujeres que escribían con nombre y seña, ¿no?, que eran bien conocidas a nivel social. Y también encontramos las referencias de muchos hombres que hablaban de la necesidad de que a la mujer se le educara más. Estamos hablando de los años de 1805, 5 años antes de que iniciara la independencia. Encontramos por ahí, traje 2 textos que me parecen muy representativos de ese cambio que encontramos a lo largo del estudio que estamos haciendo, el cambio de mentalidad de la mujer que queremos demostrar a partir de la tesis que se dio y que se tuvo que reflejar una vez iniciado el conflicto de independencia. Uno de estos textos, y que va a contravenir totalmente lo que Fray Luis de León esperaba de las mujeres o decía que era lo deseable de las mujeres. Es un texto que se llama o que se intitula Consulta de una pirraca, mojita, un término de aquel entonces, ¿no? Bueno, les voy a leer este pequeño extracto de la pirraca que tenemos aquí, en el que nosotros detectamos ese cambio de mentalidad de las mujeres en los años alrededor de 1800. Este texto fue publicado el año de 1808 y parece haber sido escrito, parece porque fue escrito bajo un seudónimo, aquí no tenemos la certeza, pero por el lenguaje que se utiliza, la doctora Marta Terán y yo coincidimos en que es muy probable que sea una mujer. Parece haber sido escrito por una mujer quien se describe a sí misma con una edad de 18 años e hija única de una mujer viuda. En forma de queja, esta pirraca escribió que cuando vivía su padre, recibió una educación insulsa y una vida poco conforme a su tiempo y calidad, pues no trataba sino con hombres muchachos. Siempre estaba al lado de su madre, no frecuentaba comedias ni visitas, rara vez el paseo, finalmente el rosario, la misa, la almohadilla o la lección de algún libro místico era la frecuente ocupación de todo el día. En este mismo texto la mujer expresa que su padre llevaba 9 meses de haber fallecido y que a partir de que su papá falleció, que aparentemente ejercía un control muy fuerte sobre ella, dice: comencé a tener, a partir de que el padre murió, un trato racional y a saber de mundo. Tengo un maestro que me enseña a sacar bien los pies, bailar boleras y danzar el congot. Otro que me instruye en formar las dulces cadencias de la música. Concurro a todas las visitas y diversiones públicas, de donde ha dimanado tener trato con muchachos currutacos. A las pirracas también les llamaban currutacas, mojitas o pirraquitas, ¿no? Ahorita les explico cuál es el concepto. Sé mi puntita de crítica y de lengua francesa y hablo culto. Sé todas las novedades que ocurren en la corte y llamo de tú por su apellido a todos los caballeros, por su marcialidad, no ignorando tampoco aquellas etiquetas esenciales, obligaciones y salados chistes dignos a la verdad de una señorita de mis circunstancias. Esta mujercita nos está describiendo un personaje típico de alrededor de 1800.
En el Diario de México aparecen muchas referencias en las que hombres y mujeres se quejan de que los jóvenes están saliendo de las trancas, por así como diríamos hoy día, ¿no? Que están perdiendo la decencia, que se están vistiendo muy impúdicamente, que están ejerciendo faltas a la moral, desde su vestido hasta su lenguaje, por así decirlo. Luis González Obregón dibujó a la pirraca de esta forma, una mujer con un vestido transparente, con escotes bastante amplios al frente, atrás, muy adornada del cabello, con muchos colores, era algo escandaloso. La contraparte, los currutacos, vestían muy a la francesa, por así decirlo, con ropas, los hombres con pantalones muy pegados, con sacos igual muy angostos, entonces eran un escándalo. Este texto lo que nos refleja es la existencia del rompimiento, lo que nosotros llamamos el rompimiento de los tradicionales comportamientos o de las formas tradicionales que la sociedad esperaba por parte de su gente. ¿Por qué viene este texto aquí? Viene porque, de acuerdo a nuestra tesis, en ese momento teníamos la presencia de mujeres y hombres, obviamente, críticos, que no veían en su vida, o no veían su vida únicamente a partir de las cuestiones religiosas, aunque definitivamente era algo que estaba en la base de la sociedad novohispana, no se puede decir de otra manera, pero se estaban dando rompimientos muy frecuentes en cuanto a costumbres, en cuanto a rebeldía. Hablamos de rebeldía, les voy a leer el segundo texto que cito, que fue escrito en junio de 1811 en el mismo Diario de México. Si ubicamos, 3 días antes nada más de que decapitaran a Hidalgo, Aldama, Allende, y colgaran sus cabezas en la lóndiga de Granaditas, o sea, ya había iniciado la guerra por la independencia. Este es un texto que firma un hombre que bajo un seudónimo se hace llamar el viejo Ordoet Sedolf Tocán, que está escrito al revés, y la traducción es Teodoro Flores Canto. ¿Sí? Parece que medio ocultaba su identidad, pero de alguna manera daba algún rastro. El texto se llama Guerra Doméstica. Este hombre señala haber escrito el texto con la finalidad de que alguno de los lectores le aconsejara qué hacer y cómo controlar las continuas disputas que tenían lugar entre sus habladoras hijas y sus hijos varones, señalando que las hembras estaban decididas por la fatalísima insurrección y los varones enemigos de ello. El autor describe a su hija la mayor como una mujer poseedora de una vastísima erudición de novelas, en las que incluye la lectura del Quijote, y por otro lado señala que la hija menor, aunque no había leído tanto, también, al igual que su hermana, hablaba tanto de insurrección que ambas se enfadaban en extremo al hermano, que mientras que se desentendía de las réplicas de su hermana la mayor a cruelísimos cintarazos, con la otra lo hacía dándole 2000 bofetadas. Así describe su escena familiar y dice, ¿qué hago? ¿Cómo controlo a estas mujeres? ¿No? Entonces, nos pareció interesante este texto porque nuevamente refleja la existencia de esas mujeres que no simplemente decían que sí o no simplemente se quedaban calladas, sino que expresaban sus opiniones y defendían sus opiniones a pesar de la violencia física que, como en todos los tiempos, ha existido desgraciadamente contra la mujer, ¿sí? Y que está expresada en el texto. Estos dos textos los queremos usar como puente antes de llegar al tema de la independencia, y por eso los comentamos. Darnos cuenta de que la mujer del siglo XVIII y principios del siglo XIX no era una mujer sumisa, no era una mujer quieta, era una mujer, no podemos generalizar, claro, porque la sociedad novohispana era muy vasta, las castas, las razas, eran amplias. A lo mejor ahorita hemos tocado ejemplos de mujeres citadinas, específicamente en la Ciudad de México, pero bueno, aún y con todo hay autores que han abordado también los ámbitos rurales, y también se habla de una persistencia o una existencia femenina no muy sumisa, por así decirlo.
Entonces usamos estos puentes o estos textos como puente para tratar de dejar en ustedes, en nosotros está, en ustedes la noción de que la mujer que vivió la independencia era una mujer activa, una mujer emprendedora, una mujer que se defendía con los medios que tenía, ¿sí? Y que seguramente actuó, como lo hemos indagado ya en los documentos, para proteger sus intereses, los intereses de sus familias, de sus hombres, de sus hijos, de su país, ¿sí? Este país no fue construido, no ha sido construido únicamente con brazos masculinos, ha sido construido con brazos femeninos, con mentalidad femenina, con ideas femeninas. Ahora bien, por cuestiones de tiempo ofrecimos solo 2 ejemplos de estos textos. Sin embargo, en nuestras fuentes hemos encontrado muchas más referencias que nos muestran mujeres quienes para entonces nada tenían de sumisas o pasivas. Como veremos en lo que nos falta de la exposición, y aunque los ejemplos no serán pocos por la falta de tiempo también, y para no cansarlos mucho, estas mujeres, este tipo de mujeres que tratamos de presentar, se harán presentes de continuo. Si están de acuerdo con nosotros, comencemos por nombrar algunas de ellas con la esperanza tal vez de que algún día también personalidades como estas mujeres pudieran ser o aparecer en los libros de texto para generar pues una noción a nivel de población, ¿no?, de lo que comentábamos hace un momento, que este país se ha construido con las 2 presencias, femenina y masculina. Baste decir que en los meses posteriores a que el cura Hidalgo dio el grito en el pueblo de Dolores, muchas personas expresaron sus opiniones en contra o a favor del movimiento insurgente. Las expresaron con sus amigos, parientes, confesores espirituales. Por lo tanto, no pasaría mucho tiempo para que algunos denunciaran a otros, por lo que tarde que temprano las autoridades virreinales tomarían cartas en el asunto y citarían a muchas mujeres como testigos, como denunciantes o bien como acusadas por expresarse, ¿no?, en contra del poder virreinal. El primer ejemplo que tenemos de este tipo de citaciones a las mujeres es un informe que hizo Fray Simón de Mora y que envió a la Santa Inquisición el 22 de febrero de 1811. En este informe, Fray Simón de Mora denunciaba el desprecio con que muchos religiosos y habitantes de Querétaro, Celaya y el Bajío en general, San Miguel el Grande, veían el edicto que se había publicado en el que se informaba que Hidalgo había sido excomulgado por haber iniciado el movimiento. A lo largo de este documento, Simón de Mora delató a muchos curas e hizo especial mención de que en San Miguel el Grande hubo tal apoyo a la insurrección que en dicho lugar, si había 50 sacerdotes, de estos 40 eran insurgentes. Y lo que llama la atención de este documento es que en algún momento él dice: fue tal la insurrección en San Miguel el Grande que en esa villa con algo más de 12,000 almas, hasta las mujeres se olvidaron de la natural piedad de su sexo y se llenaron de furor por la insurrección. O sea, aquí este señor de Mora nos está expresando que no hubo distinción de sexo, las mujeres entraron a la revuelta junto con los hombres. ¿Sí? Entonces es una pequeña huella, ¿no?, que nos ofrece el documento. Es muy notorio en lo escrito por Fray Simón de Mora la sorpresa que le causó el darse cuenta de la gran participación del sexo débil. Sin embargo, llama la atención también el peso que él mismo confirió a los testimonios de varias mujeres emitidos muchas veces en contra de otras mujeres. De Mora comenzó señalando que tras la publicación del edicto que el Santo Oficio emitió en contra de Hidalgo, muchas se expresaron en contra de y que en Celaya, aunque no le constaba que se hubiesen quemado algún edicto, él sabía que muchos habían sido ocultados en vez de ser divulgados. En ese sentido, de Mora menciona a doña María de la Encarnación Cuareña, quien acusaba al padre don Manuel Díaz de haber ocultado los edictos, evitando así que los habitantes de Celaya se enteraran. Doña María Antonia Cumplido, vecina de Celaya, denunció al padre Fray Francisco Novillo y a su vecino Rafael Aguilar por decir que los edictos eran falsedades, que qué podían decir los gachupines
y que ojalá viniesen los seguidores de Allende para que quitasen los edictos. Tengo citadas como a 10 mujeres. Lo interesante de estos documentos es que nos muestran que la mujer no se quedaba callada, expresaba, insisto, sus opiniones, y por lo tanto, estas opiniones hemos de imaginar, ¿no? ¿Cuál sería la influencia que tendrían en sus hijos, en sus esposos, en sus amigos? Las mujeres eran generadoras de opinión. Generadoras de opinión es un término que utilizó una historiadora que se llama Raquel Huerta para definir a todas esas mujeres que hablaban y que por el uso de la palabra simplemente muchas veces fueron encarceladas, condenadas, perseguidas, y de eso en los libros de textos pues no hay nada, curiosamente. Bueno, otro documento interesante es la causa o juicio que el Santo Oficio siguió contra Hidalgo. En esta causa nosotros contamos alrededor de 21 testigos, 24 testigos, y de ellos 6 eran mujeres también. O sea, lo curioso es que las mismas autoridades conferían un peso muy grande a lo que la mujer dijera, a lo que la mujer expresaba. No era nada más a nivel cotidiano, a nivel de familia, sino las autoridades sabían y citaban a las mujeres para saber qué es lo que había pasado, qué se pensaba del movimiento, qué se estaba diciendo. Podríamos seguir citando documentos como estos y más, muchos más nombres de mujeres. Sin embargo, nos interesa señalar que más allá de lo que cada una de las mujeres declaraba a favor o en contra de Hidalgo, es de llamar la atención que bajo estas circunstancias las mujeres no fueran consideradas como menores de edad, como en algún momento el ideal del tiempo también lo especificaba. Consideraban a la mujer que no tenía tal intelecto ni tal capacidad racional como el hombre, y la dejaban en un estadio como menor de edad, ¿verdad? Básicamente. Pero para estos casos, las cuestiones legales, la mujer era considerada perfectamente capaz, aún por las autoridades. Creo yo que ya se tendió el puente. Ojalá ya yo logrado dejar esa noción con estos pequeños ejemplos del tipo de mujer que había, no todas seguramente, pero había muchas mujeres de este tipo, tanto en el campo como en la ciudad. Ya hablando directamente de lo que es la guerra de independencia, desde que el cura Hidalgo da el grito la noche del 15 de septiembre, las crónicas relatan que lo ayudaron los hombres que habían bajado a oír misa al pueblo de Dolores. Esa es la historia que todos conocemos de chicos, ¿no? Asimismo, se relata que él y Aldama, y acompañados de varios más, fueron a la cárcel del pueblo y liberaron a todos los presos, ofreciéndoles y explicándoles qué iba a suceder, y todos se unieron. Aquí la pregunta, los documentos no dicen que hubiera habido mujeres, pero podemos imaginar que los hombres hubieran bajado a oír misa sin sus mujeres y sus hijos ese 15 de septiembre. O sea, son incongruencias, ¿no?, de los documentos históricos. ¿Cómo empezó todo? Pues una conspiración. ¿O cómo empieza todo movimiento social? Por alguna conspiración. Hubo conspiraciones muy paradigmáticas, obviamente la conspiración de los queretanos, de la pareja Domínguez, de los corregidores, que dio inicio o que da inicio a todo lo que es la historia nacional de la independencia, pero hubo más conspiraciones. Hubo una muy emblemática que tuvo lugar ya estallado el movimiento, ya Hidalgo había recorrido. Si vemos nuevamente el mapa, sí, ya Hidalgo había recorrido prácticamente todo lo que era el centro del país en su movimiento, antes de ser atrapado después de una traición cerca de Coahuila. Lo que les comento es Hidalgo, o el movimiento de independencia, se puede dividir a lo largo de los 10 años que duró, de 1810 a 1821, en básicamente 3 fases: la fase Hidalgo, la fase Morelos y luego pues ya la fase de Guerrero. Aquí tenemos las rutas y nos muestran todos los movimientos que hizo Hidalgo
hasta llegar por ahí de marzo de 1811 a la parte norte, muy cerca de Coahuila, donde fue atrapado, ya en plena huida, ¿no? Después de haber sido derrotado en Puente de Calderón, en el actual estado de Jalisco. Por ese tiempo se estaba dando en la Ciudad de México una conspiración muy emblemática donde participó una mujer, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín, esposa de Manuel Lazarín, una familia muy acomodada. Ellos estaban en una reunión en la Ciudad de México conspirando, usualmente ayudaban a los insurgentes con información, con materiales, con dinero inclusive, más que nada con información. Y llega el día en que estaban en la Ciudad de México, se enteran de que Hidalgo y sus seguidores habían sido atrapados cerca de Coahuila, que estaban presos. Entonces dice las narraciones que nos llegan de Mariana Rodríguez del Toro, que hubo un momento en que todos los conspiradores que estaban en su casa, pues se quedaron espantados y dijeron, ¿qué va a pasar, no? Se dice que ella fue la que puso orden y les dijo, ¿qué pasó, señores? Ya no hay más hombres, palabras más, palabras menos, ¿no? Ya no hay más hombres, o no hay más hombres en América que los generales que están presos. Y en ese momento ella empieza a animar a todos para que intenten o para que hagan un plan para atrapar al virrey y a partir de ahí tratar de intercambiarlo por quienes estaban presos. No les dio tiempo, obviamente, antes de eso ejecutaron a Hidalgo y seguidores, pero bueno, fue una conspiración emblemática porque participó mucha gente muy acomodada de la Ciudad de México, ¿no? Y a lo largo de las indagatorias que las autoridades hicieron una vez que descubrieron la conspiración, todo el mundo o los principales ejecutores señalaban a esta mujer como la principal ideóloga, la dirigente intelectual de lo que fue la conspiración, ¿no? La quise mencionar básicamente pues para ver que el intelecto de la mujer a nivel de conspiración estuvo, no nada más fue Josefa Ortiz Domínguez, ¿no? Tenemos a Mariana Rodríguez del Toro y Lazarín. Hay más, Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro también fue ejecutada por un intento de conspiración. Y bueno, resumiendo un poco, el tema es amplio. Yo les podría decir que llevamos catalogadas alrededor de 400 mujeres, ¿sí?, en distintos ámbitos, muchas siguiendo a sus maridos, a sus esposos, a sus maridos, a sus hermanos, a sus hijos, y aportando lo que podían, ya fuera cocinando, ya fuera atendiendo a los heridos, ya fuera elaborando cartuchos para las armas, bueno, en lo que se podía. Muchas, como la capitana Manuela Molina, que aparece en un diario de las actividades de Morelos en 1815, muchas de ellas con Manuela Molina o Medina, como aparece en algunos documentos, capitaneando inclusive gavillas de rebeldes, o sea, al frente, como capitanas militares, ¿no? Y bueno, actividades cotidianas como fueran la cocina, la costura, la enfermería, eran lo normal, la mujer lo daba. Pero actividades en las que se rompían los patrones, muchas mujeres actuaron como espías, muchas mujeres actuaron como mensajeras de los correos militares con informaciones importantes que necesitaban tanto insurgentes como realistas. Aquí estamos hablando de que las mujeres actuaban en ambos bandos, no hablamos nada más de las mujeres insurgentes. Mujeres seductoras, fue un tema muy, muy llamativo y que espantó mucho a las autoridades de aquel entonces. Seductoras, en términos contemporáneos, nos hace pensar, ¿no?, en la seducción física. No nada más nos referimos a la seducción física, sino a la seducción de palabra. A las autoridades les espantaba mucho que la mujer tenía una gran capacidad de convencimiento para hacer que los soldados indecisos cambiaran de bando. Y muchas de ellas fueron pues ajusticiadas así, de facto, ¿no? Inmediatamente cuando las autoridades descubrían que trataban de seducir a sus soldados, ¿no? Ejemplo de ello tenemos a
María Tomás Esteves de Salas, en Salamanca, Guanajuato, o Carmen Camacho, en San Luis Potosí. Estas mujeres fueron descubiertas tratando de convencer soldados a cambiarse al bando insurgente, y tan drástico fue el castigo que no pasaron más de 3 días que ya estaban decapitadas, sus cabezas colgadas afuera de sus pueblos, por así, como ejemplo para las demás, ¿no? Entonces esto nos da una idea de la variedad de actividades en las que participaban las mujeres. Una idea general, habría mucho que platicar, pero tal vez quisiera yo parar la exposición con la esperanza de haber plantado en ustedes esa noción de mujeres activas, presentes en la historia de nuestro país, específicamente en la historia de nuestra independencia. Hemos de imaginar que muchas de estas mujeres, o lo que habrán sufrido estas mujeres, las violaciones, los raptos, o sea, las historias son bonitas, ¿no? Están escritas en papel, pero en la realidad hemos de imaginar todo lo que se ha vivido, ¿no? Y de eso en nuestra historia poco se dice, ¿sí? El precio que pagaron hombres, pero también pagaron mujeres, por la defensa de sus ideas, o por el simple hecho de tratar de salvarse, ¿no? En un conflicto armado tan complejo como lo fue la independencia. Hay aquí al paso de las imágenes, lo que tenemos en las imágenes, bueno, la imagen de Hidalgo, de estos corregidores como emblema de los héroes, el estandarte, una representación artística del estandarte que Hidalgo portó y que adquirió a su paso por Atotonilco, muy en el inicio de la guerra por la independencia. Esa mujer de velo de la que hablábamos, la monja. Y aquí pues son representaciones características de la diversidad racial que existía. Hay muchas más, aquí nada más tomamos 4 pequeños cuadros. La cantidad de mujeres, o los distintos tipos de razas y castas que había en la Nueva España. Aquí otra imagen de lo mismo, de estas razas y castas, la mujer trabajadora en el campo, la pirraca que ya comentamos, y aquí las zonas en las que hubo guerra en la parte central del país, divididas por años, ¿verdad? La parte central es la parte de Hidalgo, la parte sureña es la parte de Guerrero, y bueno, al norte sabemos que también llegó Francisco Javier Mina, ya en las últimas, o más bien por ahí del año 1815, a mediados de la guerra por la independencia. Y bueno, imágenes cotidianas, y quisiera yo cerrar la ponencia con este texto, en el que en el año de 1817, como se lee, un militar realista, Francisco Manuel Hidalgo, le envió al virrey en turno ese mensaje, ¿no? Diciéndole que en el pueblo de Sultepec había que tomar cartas en el asunto porque prácticamente todas las mujeres eran insurgentes. Lo mismo sucedió en un momento dado en Pénjamo, en varios lugares de Michoacán, como Pénjamo, claro, y el Bajío. Pido disculpas, pero dejé el texto tal cual está en las fuentes. A lo mejor debí corregirlos, pero es cita textual. Sí. Están las comillas ahí. ¿Sí? Sí, es un poquito para dar la forma también en que se escribía, ¿no? Si modificamos la ortografía, modificamos un poquito la esencia del documento. Y bueno, es una cita textual, ¿verdad? De lo que dijo este señor Francisco Manuel Hidalgo. Y bueno, con esta noción quisiera yo terminar para no extenderme más, para no aburrirlos, esperando haber logrado pues plantar esa pequeña noción, ¿no? de las mujeres no sumisas, sino más bien las mujeres activas, las mujeres participativas, y que estuvieron en todo a lo largo de la guerra por la independencia. Si hay alguna pregunta, la aprecio y muchas gracias por su atención también.